Muy bien, pues muchas gracias, Andrea. Buenas tardes a todos, feliz sábado todavía. El día de hoy vamos a concluir con la serie de temas que hemos estado teniendo los sábados anteriores. Es el número 5. Ya hemos tocado muchos puntos acerca de este tema. El sábado anterior vimos prácticamente ¿cómo podemos decir? Descubriendo, ¿no? De qué se trata todo este gran engaño, como así llamamos como llamamos a nuestros temas de los últimos sábados. Eh, Hoy vamos a ver algo también muy interesante. Vamos a ver qué nos dice Dios también. Hay algo más que Dios tiene que decirnos acerca de estos temas, ¿sí? O de este asunto, ¿ok? Vamos a darle nuevamente lectura a nuestra cita, ahí en Salmo 8.5 para tenerlo en mente. Salmo 8.5, que ya lo, lo leímos ahorita, pero vamos a repetirlo relativamente. El Salmo 8.5 dice la palabra de Dios. Eh, bueno, vamos a leer desde el 3, vamos a darle lectura desde el 3 como para entrar en contexto. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? Y el hijo del hombre, ¿qué tanto te importa? Versículo 5, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eh, bueno, hemos estado hablando acerca de la cuestión de los seres de otros mundos, ¿no? Famosos extraterrestres. Eh, la palabra de Dios revela muchas cosas también acerca de este tema. Hemos tocado algunos puntos. Esta cita que acabamos de leer nos enseña, nos dice que no estamos solos en el universo, ¿verdad? Aquí habla de la creación del ser humano y dice de qué manera nos creó Dios, ¿sí? Como seres humanos. Dice que somos algo especial, ¿sí? Y dice que fuimos creados, o el ser humano originalmente fue creado poco menor que los ángeles, o sea, en cuanto a todas las capacidades, cualidades, un poco menor que ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos ¿cómo podríamos decir? Lo que es un ángel o un ser no caído, ¿sí? Y pensamos que el ser humano originalmente era un poquito inferior a ellos, ¿sí? Pues nos damos cuenta también de lo especial que somos para Dios, ¿no? Obviamente, si nos comparamos actualmente con un ser no caído, pues la diferencia es abismal, ¿no? En muchos aspectos. Eh, pero bueno, lo que queremos destacar aquí, lo que dice el salmista, es ese hecho, ¿sí? De que no somos la única creación de Dios. Hay, pues hay personas que creen que somos los únicos, ¿no? Que seres creados en el universo, pero el universo es demasiado grande, o sea, ni siquiera lo podemos imaginar, ¿no? Lo grande que es, como para que seamos los únicos, ¿no? Que existimos en el universo, los únicos seres creados. Miren, aquí tenemos una cita al respecto. En el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, nos dice, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. O sea, aquí no está hablando del ser humano específicamente, ¿sí? De hecho, el ser humano ahí todavía no existía. Habla de otros seres, ¿ya se fijaron? Esto es antes de la caída, o sea, antes de que existiera el pecado. Entonces, existían otros seres, otros mundos. Habla aquí de todo el universo, ¿sí? Dice, cumplir los designios de su creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarle. Y su amor mutuo, dice, fue fiel
y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. O sea, mientras el amor de Dios estaba en primer lugar, pues todo era felicidad, armonía, paz en el universo. ¿Okay? Todos hemos escuchado esto, ¿no? Sin embargo, nos dice aquí, sigue diciendo, que dice, no había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Todo era ahora sí que color de rosa, como decimos. Pero se produjo un cambio en ese estado de felicidad. Y todos sabemos lo que pasó. Dice, hubo uno, o sea, de entre todos esos seres creados, uno de ellos, dice, que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. O sea, Dios creó a todos los seres libres, dice, con libertad para elegir, decidir. Pero uno de ellos, dice, pervirtió ese privilegio, ese regalo que Dios había dado a todos los seres, ¿no? Creados. El pecado, dice, se originó en aquel. ¿Quién era este ser? Dice, era aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder, en gloria, entre todos los habitantes del cielo. Lucifer, el hijo de la mañana, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado. Bueno, este fue el origen, ¿no?, de todo el problema y de gran parte de lo que hemos hablado, ¿no?, durante estos sábados. A partir de ahí, bueno, comenzó una gran guerra, ¿no? Entre dos bandos. Y el sábado pasado estudiamos precisamente como el punto culminante, ¿no?, de esta guerra, ¿sí? El engaño final, ¿sí? Cuando Satanás, dice el relato, intentará imitar ¿a quién? Al mismo Cristo, ¿ok? Y por eso es que se han venido dando todas esas cosas de las que hemos estado hablando. Muy bien. El Salmo 8.5 nos dice que el ser humano, ¿sí?, fue creado, ahorita lo dijimos, poco menor a todos estos seres de los que acabamos de hablar. Y aquí nos dice algo bien interesante en el libro de la historia de la redención. Miren lo que nos dice por aquí. Dice, todo el cielo se interesó profunda y gozosamente en la creación del mundo y del hombre, ¿sí? Todo el cielo. Y cuando habla de todo el cielo es prácticamente todo, ¿qué? Todo el universo, ¿sale? Todos esos seres que Dios había creado estaban muy atentos, interesados en la creación del hombre y de este mundo. Dice, los seres humanos constituían una clase nueva y distinta. Fue, dijimos, creado un poco menor al resto, ¿sí?, de los ángeles. Y podríamos decir, bueno, ¿y qué nos hace tan especiales nosotros? Si éramos prácticamente como que inferiores, ¿no?, en muchos sentidos, o poco inferiores. Pero hay algo especial. Aquí dice que el ser humano se constituía una clase nueva y distinta. O sea, a pesar de que, bueno, ahorita vamos a ver algunos detalles, pero somos muy parecidos, ¿no?, a los seres celestiales en algunos aspectos, ¿sí? Sin embargo, a la vez, dice que éramos o somos diferentes. Una raza diferente, distinta. ¿Ok? Entonces, eso nos hace especiales también ante los ojos de nuestro Dios. ¿Ok? Y bueno, como estamos viendo aquí, el ser humano no es el único que habita el universo. ¿Sí? Hay muchos otros seres que Dios creó. Ahora, la Biblia nos habla de seres de otros mundos. ¿Sí? Vamos al libro de Job. Capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer aquí 3 citas. Job
1:6. Voy a pedirle a alguien que nos ayude a darle lectura. Job capítulo 1, versículo 6. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo aquí lo tengo. Adelante. Gracias. Dice, un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás. Ok. Dice que un día, dice, se fueron a presentar delante de Dios sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Bueno, podríamos decir, bueno, nosotros somos sus hijos, pero no estaba hablando aquí de seres humanos, está hablando de otros seres. Y dice que entre ellos vino Satanás. ¿Por qué iba ahí Satanás? Bueno, precisamente él iba o asistía a ese tipo de reuniones como representante de este mundo, ¿sí? Que nadie lo nombró, él se autonombró. Dijo, bueno, pues ahora como yo domino aquí, pues yo soy el jefe, yo soy el representante, ¿no? Job 38, 4 al 7. Vamos a darle lectura un poquito más adelante. Job 38, capítulo 38, versículos del 4 al 7. Job 38, del 4 al 7. Miren lo que dice. Pregunta Dios a Job. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella cordel para medirla? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando todas las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea, aquí está hablando de hijos de Dios, ¿sí? O sea, creaciones de Dios, seres creados por Dios en el momento de la creación de este mundo. O sea, el ser humano todavía no existía. ¿Ok? San Lucas, capítulo 15, también versículos del 4 al 7. Vamos a pedirle a alguien también que nos ayude a darle lectura. Lucas 15, del 4 al 7. ¿Alguien lo tiene ya por ahí? Lucas 15, del 4 al 7. Y aquí lo tenemos. Sí. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ok, es una historia bien conocida, ¿no? Por todos. La parábola de las ovejas, ¿no? De la oveja perdida. Podríamos pensar, o no, a lo mejor nunca lo habíamos pensado así. O sea, aquí Jesús está haciendo alusión precisamente a no nada más a un ser humano, ¿sí? Que se haya extraviado, que se haya alejado de él, sino en sí a la raza humana, ¿sí? O sea, la raza humana se perdió, ¿sí? Y aquí Jesús dice, y tuvo que dejar que a las otras, a las que no se habían portado mal, ¿sí? Para ir a buscar a quién, a los que se habían perdido, ¿no? Entonces, hay muchas referencias, ¿no? De la Biblia donde nosotros nos damos cuenta de que, o podemos tener la seguridad de que no estamos solos en el universo, ¿sí? Eh, entonces podríamos decir, bueno, entonces todo eso es, pues todo eso que sucede, que hemos estado estudiando, ¿no? Que se ven naves espaciales, que se ven seres extraños, entonces es cierto, todo eso, bueno, ya vimos, ¿no? Lo que hay detrás de todo ese movimiento, ¿sí? Ya vemos cómo el enemigo ha intentado desviar al ser humano, ¿sí? Preparar al ser humano para su engaño final, ¿verdad? Sin embargo, nosotros,
como cristianos, no podemos decir que no existen, por ejemplo, seres extraterrestres. O sea, la palabra extraterrestre significa que es fuera de este mundo, o sea, que no es de la Tierra. Entonces, ¿existen seres que no son de la Tierra? Claro que sí, ¿no? La Biblia nos lo dice, los escritos inspirados nos lo dicen. Obviamente, el enemigo ha aprovechado todo eso, ¿sí? Para sus propósitos, para sus fines, ¿sí? Para engañarnos, como hemos titulado estos temas, ¿no? El último gran engaño. Pero Dios nos ha dejado también suficiente conocimiento para que podamos descubrir ese engaño. Suficiente conocimiento para entender muchas cosas, el porqué de muchas cosas, ¿sí? De tal manera que cuando la gente se acerque a nosotros a preguntarnos de este tipo de cosas, no, o sea, que tengamos una respuesta convincente para ellos, atractiva para ellos, porque normalmente decimos, no, no, esas cosas son del diablo, no, eso no existe, ¿sí? Entonces debemos tener bases, debemos tener conocimiento de esto, ¿sí? Decir, bueno, sí es cierto, existen seres en otros mundos, pero no es como nos lo pintan o como nos cuentan en las películas, ¿sí? O sea, hay un engaño ahí detrás de eso y eso es lo que nosotros tenemos que también compartir, ¿no? Con la gente. En el libro Deseado de todas las gentes, miren lo que nos dice por aquí, página 774, dice lo siguiente, dice, bueno, hablando de lo que hay fuera de este mundo, miren lo que ahí está el trono, o sea, ¿el trono de quién? De Dios, ¿sí? Nos habla un poquito aquí acerca de cuando Jesús vuelve de la tierra al cielo, ¿sí? A donde Dios mora. Dice, ahí está el trono. Ahí en derredor, el arco iris de la promesa. Y miren lo que nos dice aquí enseguida, lo que está remarcado con color amarillo. Dice, ahí están los querubines, los serafines, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, que ahorita mencionábamos aquí en el libro de Job, los representantes de los mundos que nunca cayeron están congregados. El concilio celestial, así le llama, o sea, toda esta gente forma parte de un grupo especial que se le llama el concilio celestial. Dice, delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado. Que nunca cayeron. ¿Sí? Así que dice por ahí sobre los cuales Satanás pensaba también establecer, ¿qué dice? Su dominio. Es decir, miren, a veces pensamos que a nosotros nos tocó bailar con la más fea. Así, pues aquí vino a dar Lucifer con sus planes malvados y pues nos arruinó la existencia, ¿no? No fuimos como, ¿cómo se puede decir? O sea, Satanás no se fijó en el ser humano así como que al azar, ¿sí? O sea, él intentaba, o sea, lo que él logró aquí en la tierra, lo intentó hacerlo en todos lados, ¿sí? Donde quiera que había seres creados, por Dios dice aquí, él pensaba, o sea, tenía la intención de lograr lo mismo, ¿sí? Dice, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor, o sea, cuando Cristo volvió, ¿no? De la tierra, después de su resurrección, dice, sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Entonces, aquí menciona muchos tipos de seres, ¿sí? Menciona querubines, serafines, comandantes, dice, de huestes angélicas, hijos de Dios, ¿sí? Que son los representantes, dice, de los mundos que nunca cayeron. Nos dice aquí también, en el libro de Patriarcas y Profetas, mencionando nuevamente esto, dice, pero el plan de redención, ¿sí? Tenía un propósito todavía más amplio, dice, y más profundo que el de salvar al hombre. O sea, nosotros sabemos que cuando vino Jesús aquí traía ese propósito, ¿no? De salvarnos, de darnos una nueva oportunidad. Pero dice aquí que era algo todavía más profundo, ¿sí? A lo que él vino. Dice, Cristo no vino a la tierra solo por ese motivo. O sea, él tenía
muchos objetivos en mente. Entre ellos dice, dice, no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada. ¿Sí? O sea, había algo más que era, dice, sino que vino para vindicar el carácter de Dios, sí, ante nosotros, que ya lo teníamos todo distorsionado, la imagen de Dios, ¿no? La teníamos distorsionada y muchos la seguimos teniendo, ¿verdad? Dice, para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Entonces, hay otros mundos, hay otros seres, y también ellos se vieron beneficiados cuando Jesús vino aquí, o sea, no nada más nosotros. Este plan, dice aquí, de redención, es algo muy, dice aquí, muy profundo, que cuesta trabajo entenderlo, incluso para los seres de otros mundos, para los ángeles mismos. Por ahí lo menciona la señora Elena White. Dice que hasta la actualidad, dice, los ángeles todavía no alcanzan a comprender por qué Jesús estuvo dispuesto a venir aquí y a morir y a padecer como lo hizo. O sea, no lo entiendo. O sea, este tema es algo muy que dijimos aquí, o lo menciona, dice, algo muy profundo, que nos va a tomar siglos y siglos durante la eternidad el poder que entenderlo. ¿Sí? Bueno, nada más para que nos demos una idea. Dice, a este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, o sea, lo que Jesús hizo no nada más tuvo efecto en este mundo y en nuestra vida. Dice también en que, dice, tuvo influencia en otros mundos, así como sobre el hombre. Dice, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo, ahora es el juicio de este mundo y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esa palabra todos involucra a quién, no nada más al ser humano, sino a todo el universo. Hasta ese momento, cuando Jesús entrega su vida por el ser humano y por la gran deuda, ¿no?, que teníamos, hasta ese momento, también nos narra por ahí los escritos inspirados, todavía existían muchas dudas en los seres no caídos, ¿sí? Dudas de que, bueno, acerca de Satanás, de su carácter, de sus verdaderas intenciones. Todavía, hasta ese momento, le caía bien a algunos, ¿sí?, de los seres no caídos. Todavía decían, ay, ¿será que tenía algo de razón? ¿Será que a lo mejor no era tan malo? ¿Sí? Pero su sacrificio, la forma en que fue tratado, pues no dejó lugar a dudas, ¿no? De las intenciones de Satanás, de sus planes, de su carácter, ¿sí? Entonces, el universo entero se vio afectado, ¿sí? Tanto por el pecado, ¿sí? Aunque decimos, no, pero es que nosotros fuimos los afectados. Pues sí, directamente sí, no, pero indirectamente se vio afectado todo el universo, todos, ¿sí? Al igual que por la muerte de Jesús, también todo el universo se vio beneficiado y bendecido, ¿ok? ¿Qué más, qué otros datos tenemos acerca de este tema, ¿sí? Del hecho de saber que existen seres de otros mundos. Miren, dice aquí, en todos los tiempos, Dios se valió de santos ángeles, ¿sí?, para socorrer y librar a su pueblo. Miren, la palabra ángel no designa a una raza, ¿sí?, como si dijéramos el ser humano, ¿sí? La palabra ángel, creo que hemos escuchado, ¿no?, significa mensajero, ¿sí? Entonces, Dios tiene mensajeros, gente que tiene, seres que tienen una misión especial de parte de él, de parte de Dios, ¿no? Algunos tienen la misión de proteger al ser humano, que les conocemos como
como ángeles guardianes, otros traen un mensaje especial, de parte de Dios a ciertas personas, una tarea especial, ¿sí? Entonces, estos seres, dice aquí, siempre Dios los ha utilizado, ¿sí? O sea, le sirven a Dios, dice, especialmente, dice, para socorrer y librar a su pueblo. Los seres celestiales, dice, tomaron parte activa en los asuntos del hombre. Podemos pensar que, bueno, en sí el ser humano, cuando habla de estos temas de seres extraterrestres, pues tenemos nuestras teorías, ¿no? Los seres humanos y empezamos a decir, bueno, es que ellos vienen aquí como a curiosear, ¿no? Al planeta Tierra andan, explorando, quieren colonizarnos, quieren invadirnos, dicen otros, y un montón de ideas, ¿no? Otros podemos pensar, bueno, sí, sabemos que existen seres de otros mundos, sobre todo el cristiano, ¿no? Puede decir, la Biblia lo dice, seres de otros mundos, pero pues están allá en sus mundos, ¿no? O sea, ellos no tienen nada que hacer aquí. Bueno, nos dice aquí que ellos han tomado, dice, una parte activa en los asuntos de los hombres. Y lo vemos a través de toda la Biblia, ¿sí? Cómo se han involucrado en los asuntos de esta tierra. Obviamente por indicaciones de nuestro Dios, ¿verdad? O sea, Dios no nos quiso dejar solos aquí para luchar solos, o arreglárnoslas solos como pudiéramos, ¿ok? Dice, aparecieron con vestiduras que relucían como el rayo. Y hemos escuchado, ¿no? Historias de este tipo en la Biblia. Las hemos leído. Dice, vinieron como hombres también, dice, en traje de caminantes, de disfrazados. O sea, han estado aquí. Seres de otros mundos, sí, claro que sí, pero les digo, todas las historias que escuchamos, lo que vemos a veces en la televisión, lo que leemos en un libro, no quiere decir que no sea real tampoco, porque ya lo sabemos que es real y lo hemos estudiado, ¿no? En sábados anteriores, son cosas reales. Pero lo que nos vienen a decir es somos seres extraterrestres, o lo que se dice de ellos obviamente es un engaño, ¿sí? Incluso vemos como muchos de ellos, lo estudiamos también, traen mensajes contrarios a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces nosotros sabemos a quién le interesa echar por tierra la palabra de Dios y hablar en contra de Dios o de Jesús, que lo hacen, ¿sí? Entonces sabemos quién hace eso, ¿no? Pero esto es lo que sí es real, ¿sí? O sea, ha habido seres de otros mundos aquí, entre nosotros, dice aquí, tomando parte activa en los asuntos de los hombres, que han convivido con seres humanos, que el ser humano dice muchas veces no sabe quiénes son o de quién se trata, ¿sí? Hubo casos, dice aquí, en que aparecieron ángeles o mensajeros del cielo, dice, en forma humana, a los siervos de Dios. Aquí tenemos una imagen, ¿no se acuerdan de esta historia? Cuando visitaron a Abraham, dice, descansaron bajo robles al mediodía como si hubiesen estado cansados, aceptaron la hospitalidad en lugares humanos, sirvieron de guías a viajeros extraviados, hemos escuchado historias también de ese tipo, ¿no? Dice, con sus propias manos, perdón, dice, encendieron los fuegos del altar, abrieron las puertas de las cárceles, como cuando sacaron a Pedro por ahí, lo sacó un ángel, ¿se acuerdan? Dice, libertaron a los siervos del Señor, vestidos de la armadura celestial, vinieron para quitar la piedra de la sepultura del Salvador. O sea, ellos están muy involucrados con nuestras actividades, con todo lo que sucede en nuestro mundo. Esto es lo que es real, lo que nos dice Dios acerca de seres de otros mundos, ¿sí? Todo lo demás que escuchemos, dijimos, sí son cosas que suceden, cosas reales, ¿no? Pero el mensaje que traen, lo que dicen ser esos otros seres, pues es un engaño, ¿no? Y aquí hay algo también bien interesante. Habíamos hablado
me parece, no sé si fue el sábado pasado, antepasado, donde dice gente que ha estado metida, ¿no? En, en altos niveles, ¿no? De gobiernos, etcétera. Ellos dicen que seres de otros mundos han influido en los gobiernos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan lo que hemos estudiado? Y les digo, suena así como a película eso, ¿no? Como lo que usted puede ver en alguna película o en algún libro de ficción. Pero sabemos que son cosas reales. Lo vimos, lo leímos por ahí en el libro de Daniel, ¿sí? Cómo el ángel Gabriel habla acerca de una lucha por ahí con un príncipe, le llama así, del reino de Persia, ¿se acuerdan? Que dice, tuvo que venir Miguel a ayudar. Y dice, ya después yo me quedé ahí con los reyes, ¿no? De Persia. Eh, bueno, esto es algo real. Si a veces escuchamos este tipo de cosas y pensamos que son como les llaman, ¿no? Teorías de conspiración, todo eso, son cosas reales. Y si alguien nos pregunta, pues tenemos que saber qué responder, ¿no? Miren, Dios nos dice aquí, en el libro Conflicto de los Siglos, dice, aunque los gobernantes de este mundo no lo sepan, fíjense bien, aquí está hablando de gobernantes, a gente de poder, ¿sí? En este mundo. Aunque ellos no lo sepan, dice, ha sido frecuente que en sus asambleas, sus reuniones, hablaran, ¿qué dice ahí? Ángeles, o sea, mensajeros ¿de quién? De Dios. Así como nos hemos dado cuenta y estamos estudiando que hay ángeles del enemigo, mensajeros del enemigo, que se infiltran en los gobiernos, que se reúnen con los gobernantes, etcétera, también los mensajeros de Dios lo hacen. Entonces, esto me recuerda a mí eso que leímos, ¿no? En Daniel capítulo 10, ¿sí? Una lucha dentro de un gobierno, ¿sí? Dice, ojos humanos los han mirado, ojos humanos han escuchado sus llamamientos, sus labios, perdón, dice, labios humanos se han opuesto a sus indicaciones en ese tipo de reuniones y han puesto en ridículo sus consejos. Cuando ellos han hablado, dice, también labios humanos los han ridiculizado por sus opiniones, por sus propuestas, ¿sí? Dice, y hasta manos humanas, esto está bien triste, a mí me da tristeza cuando lo leo, dice, y hasta manos humanas los han, ¿qué dice? Maltratado. O sea, los han golpeado. Y eso está triste, ¿no? Obviamente el ser humano, dice, no se ha dado cuenta de quién se trata, con quién han hablado. Pero el ser humano, sin darse cuenta, dice, muchas veces ha sido visitado, ¿sí? Por este tipo de seres. Y no sé si ando por aquí, esta verdad. Vera tiene una experiencia bien interesante, ¿verdad? Que creo que alguna vez las ha contado. Igual un día le volvemos a pedir que nos cuente esa historia, ¿no? Una historia muy impresionante, de un encuentro que tuvo ella, ¿no? Entonces, es algo real, ¿sí? Ellos están involucrados en nuestros asuntos, en los asuntos de nuestros países, gobiernos, así como el enemigo intenta destruir, también Dios lo refrena, ¿no? A través de sus mensajeros, seres que vienen de otros mundos, ¿no? Miren lo que nos dice por aquí todavía el libro Conflicto de los Siglos, capítulo 40, dice, en las salas de consejo y en los tribunales, fíjense bien lo que dice, estos mensajeros, celestiales han revelado sus grandes conocimientos de la historia de la humanidad. Así como esa imagen que ven ustedes en ese tipo de reuniones, en parlamentos, en organizaciones internacionales, en gobiernos, en tribunales, dice aquí, ahí están, o ahí han estado. Dice, y han revelado sus grandes conocimientos de la historia de la humanidad,
se han demostrado, dice, más capaces de defender la causa de los oprimidos que quienes, dice ahí, que los abogados más hábiles. Y esto está muy interesante, ¿no? O sea, ellos han defendido, dice, a gente que ha sido a lo mejor acusada injustamente en un tribunal. ¿Qué les parece? Y dice, han demostrado gran capacidad, dice, y los abogados han quedado ahí como en ridículo, podríamos decir. ¿Sí? Dice, los abogados más hábiles y más elocuentes no tienen nada que hacer. ¿Sí? Dice, han frustrado propósitos. ¿Propósitos de quién? Bueno, aquí acuérdense que nos está hablando de altos niveles, ¿no? O sea, gente de poder y todo eso. Han frustrado planes, propósitos, obviamente malos, malignos, ¿sí? Dice, han atajado males que habrían atrasado en gran manera la obra de Dios. ¿Qué les parece? Y nosotros nos podemos dar una idea, ¿no? Cómo de repente los gobiernos sacan leyes un poco locas, ¿no? Bueno, estos seres han frustrado muchas veces esos objetivos, esos propósitos, esas leyes, que dice que afectarían en gran manera la obra de Dios, principalmente, ¿no? Dice, y habrían causado grandes padecimientos a su pueblo. ¿Qué les parece? Y nosotros ni cuenta nos damos, ¿no? O sea, nosotros a veces vivimos muy tranquilos, ajenos a todo esto, y muchas veces hasta pensando que ese tipo de cosas, ¿sí? Que muchas veces se hablan, se dicen por ahí, pues es ficción, ¿no? Como lo que hemos mencionado, ¿no? O sea, que se dice, por ejemplo, o sea, hay gente que dice, mira, aquí en estos gobiernos han venido seres de todo el mundo, y lo hemos platicado, ¿no? Y lo vimos y hay testimonios, que se reúnen con presidentes, con gobernantes, con empresarios, etcétera. Pues sí, suena ficción, ¿no? Pero es algo real, ¿no? Y aquí Dios nos está dando la otra cara de la moneda, o sea, de parte de sus mensajeros, lo que sucede también, ¿no? Y esto es algo real. Hay otro detalle interesante por aquí, en el libro Primeros Escritos. Dice la señora White, dice, el Señor me mostró en visión otros mundos. Ella tuvo ese privilegio, ¿no? De conocer otros mundos. Y podemos tener la curiosidad, ¿cómo son esos lugares? Bueno, aquí nos describe algo, ¿sí? Un poquito, porque no es mucho, podríamos decir, en cuanto a muchos detalles, pero bueno, creo que podemos darnos una idea, ¿no? Dice, la hierba era de un verde vivo, quiere decir que hay vegetación. A veces a lo mejor podemos imaginar otros mundos un poco raros, ¿no? Porque así nos lo pintan en las películas, o lo que, no sé, podemos ver en internet, en un libro. Son lugares similares, ¿no? A nuestro mundo. Dice, la hierba, o sea, el pasto y vegetación, dice, de un verde vivo, aves, o sea, hay animales también, ¿sí? Las aves, dice, gorjeaban un dulce canto. Los moradores, o sea, hay vegetación, hay animales, y hay ¿qué? Y hay habitantes, hay seres especiales ahí. Moradores, dice, los moradores de aquel lugar, del que está describiendo aquí, dice, eran de todas estaturas. De todas estaturas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay, así como hay diversidad aquí en nuestro mundo, pues también podríamos también pensar que hay que niños, por ejemplo, ¿sí? Pero aquí hay algo bien interesante, mira, dice, eran nobles, majestuosos y hermosos. Pues aquí a lo mejor ya se notan más diferencias, ¿no? Con nuestro mundo, aunque usted se considera hermoso también, pero bueno, hay todavía más hermosura, ¿no? En otros lugares. Dice,
llevaban la manifiesta imagen de Jesús. O sea, reflejaban a quién, a Cristo, en todo su ser. Su semblante, dice, refulgía de santo júbilo. O sea, se les ve, se les nota, no pueden ocultar su gozo, su alegría. Algo que a lo mejor nosotros no imaginamos, porque en este mundo, pues sí podemos decir, bueno, sí, yo he experimentado alegría, gozo, pero es algo momentáneo aquí, siempre, ¿no? O sea, son momentos que decimos, ay, qué bonito, ¿no? Qué bien me siento, pero al siguiente instante, ¿qué pasa? Un problema, una enfermedad, un malestar, no sé, una pelea, y todo se viene abajo, se desmorona. Allá ese estado de gozo, felicidad es que permanente, constante. Y dice, es algo que se les ve, se les nota hasta por los poros, ¿no? Dice, como su expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaba. O sea, es feliz esa gente. Súper feliz. Miren lo que nos dice por aquí enseguida. Dice, pregunté a uno de ellos. Ella por ahí ve a estas personas y se acerca, ¿no? Y les pregunta, ¿por qué? Dice, ¿por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra? Más bellos que usted. ¿Sale? ¿Por qué? Les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es tanta belleza aquí, no? Y me respondió uno de sus seres. Dice, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios. Y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Así que si usted quiere ser bello o más bello, aquí está la clave. Dice, la obediencia a quién? A Dios. Dice, esa es la clave de lo que me estás preguntando. Dice, nosotros no hemos caído en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi, dice ella, 2 árboles, uno de los cuales se se parecía, está equivocado, mucho al árbol de la vida de la ciudad. ¿De cuál ciudad? Bueno, la ciudad de Dios, ¿no? De la Nueva Jerusalén. Dice, se parecía mucho porque ella tuvo también el privilegio de ver, ¿no? Ese lugar. Y cuando compara esos árboles, los ve y dice, se parece mucho al otro que vi, ¿no? En la Jerusalén de Dios. Dice, el fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos, ¿sí? Algo similar a lo que nosotros hemos leído acerca del Edén, ¿se acuerdan? 2 árboles había. Uno que era llamado el árbol de la vida y el otro de qué, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Exactamente lo mismo, ¿se fijan? Había 2 árboles, dice, pero de uno de ellos no debían de comer. Y a veces pensamos que Dios fue así como que muy, ¿cómo podemos decir? Pues muy estricto, ¿no? Al ponerles esa prueba a Adán y Eva, ¿no? A los primeros moradores de este mundo. Pero acuérdense lo que dijimos al principio, o sea, Satanás tenía la intención de que de contaminar todo el universo, o sea, no nada más aquí. Aquí lamentablemente fue donde tuvo éxito, así en teoría, ¿no? Pero eso fue una prueba para todos, la misma prueba para todos los seres creados en el universo. Y aquí nos lo aclara, nos lo dice claramente, ¿no? Dice, hubieran podido comer de los 2, pero, ¿qué dice aquí? Les estaba vedado comer de uno, o sea, no podían de uno de ellos, así como aquí en la tierra. Dios les dijo, ese no lo toquen, no se acerquen, no lo vean, no investiguen. Y entonces dice, el ángel que me acompañaba me dijo,
nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido. Y si de ella comieran, ¿qué pasaría? Pues ya lo sabemos, ¿no? Lo que pasó aquí y lo que vivimos todos aquí. Entonces, esto es algo, ¿cómo podemos decir? Algo que, o sea, esa prueba que pasó Adán y Eva aquí en la tierra, es una prueba que han tenido siempre ahí estos seres, ¿sí? Pero dice aquí nadie la ha probado. Nadie ha caído. Y si lo hicieran, pues así les va, ¿no? Como a nosotros. Después, dice aquí, me transportaron a otro mundo. O sea, ese lugar, bueno, ya nos lo describió como es, pero dice, fui llevado a otro lado. Andaban dando un buen paseo, ¿no? Dice, después me transportaron a un mundo que tenía 7 lunas, donde vi al anciano Enoc. ¿Quién era Enoc? ¿Se acuerdan? Enoc, el que nos menciona por ahí el libro de Génesis, que un día dice que desapareció de esta tierra, porque Dios se lo llevó. Porque era tan cercano a Dios, ¿se acuerdan? Tenía una amistad muy especial con Dios que Dios dijo, pues, vámonos de una vez, ¿no? Y se lo llevó. Bueno, es este personaje. Dice el que había sido trasladado, o sea, de la tierra al cielo, ¿no? Y dice, y le pregunté si aquel lugar, dice, era o sea, sí, si aquel era el lugar, dice, a donde lo habían transportado desde la tierra. Le pregunta, ¿aquí fue donde te trajeron? ¿Donde te trajo Dios? Y me respondió, no es este lugar. Mi morada es la ciudad, así le llaman. He venido solamente de turista, dijo, ¿no? Venía solo de visita. Él vive, ¿en dónde? En la ciudad de Dios, o sea, en la Nueva Jerusalén. Dice, andaba por ahí como si estuviese en casa. ¿Qué les parece esa experiencia? Y bueno, vamos a ir ya terminando. Creo que es algo que creo que nos puede impresionar a cualquiera, ¿no? Este tipo de testimonios, lo que Dios tiene fuera de lo que es nuestro mundo, como dice su palabra, ¿no? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ¿no? Qué cosas que ni imaginamos. Y suena bien bonito, ¿no? Todo eso, que hasta parece ciencia ficción, ¿no? Y miren aquí cómo termina este relato. Dice, supliqué a mi ángel acompañante que me dejara permanecer ahí. O sea, son lugares tan bonitos, ¿sí? No sé si usted ha estado en algún lugar donde dice, ay, quisiera estarme aquí para siempre, ¿no? A lo mejor usted ha visitado, no sé, una ciudad muy bonita, una playa, el campo, no sé qué dice, me siento muy bien aquí, ¿no? Que no quisiera regresar a su casa a lo mejor. Aunque esté muy bonita su casa, dicen, aquí está mejor, ¿no? Es muy agradable el ambiente o el lugar, la ciudad, la naturaleza, no sé. Bueno, ella experimentó algo así, ¿no? Después de estar en ese lugar, dijo, pues, yo quisiera ya quedarme aquí, o sea, ¿para qué voy a casa nuevamente? Y vean cómo lo expresa. Dice, no podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. O sea, después de ver y estar donde estuvo, este mundo, aunque tiene sus maravillas, sus bellezas, que podemos decir, oh, no, tal lugar, tal ciudad, lo máximo, ¿no? Dice que en comparación con esos lugares, todo esto que tenemos se ve de qué manera dice tenebroso. Y el ángel me dijo, debes volver. Pero, fíjense bien, si eres fiel
tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar, dice, todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Y esta promesa no fue nada más para ella, ¿sí? Esta promesa es para cada uno de nosotros, ¿sí? Que tenemos una esperanza, ¿no? Y aquí Dios nos dice, ¿sabes qué? Mira, si eres fiel, vas a tener ese privilegio de viajar por todos los mundos y conocer todo lo que he creado. La condición, dice aquí, hay que ser fieles. Esto es lo que Dios nos dice acerca de, o la realidad, pues, de lo que es la vida fuera de este mundo, ¿sí? No es lo que Satanás dice que eso es de lo que nos está bombardeando, ¿no? Por todos lados, a todas horas, y más en estos últimos días, ¿no? Y que muchas veces incluso al cristiano, como dice aquel versículo, ¿no? Que incluso iba a engañar a quienes dice, a los escogidos. O sea, muchas veces al mismo cristiano, ¿sí? Lo hace dudar. Y empezamos a decir, bueno, ¿y esto? ¿Y qué será? ¿Y no será que esto? Y nos hace tambalear, ¿no? Y creer cosas, ideas que no son. Pero bueno, gracias a Dios que tenemos toda esta información, ¿no? A nuestro alcance, a nuestra disposición. Lo único que tenemos que hacer es que ir a esa fuente, ¿no? Así que ojalá que pues nos haya servido todo esto que hemos estudiado, que incluso si hemos tenido dudas al respecto, pues ojalá que se hayan aclarado, y que podamos también compartir esto, ¿sí? Que es un tema que yo les aseguro que a cualquiera le interesa, o a la mayoría le interesa, ¿no? Entonces tenemos por ahí una manera, ¿no? De llegar a la gente también. No nada más tengo que llegar con la Biblia en la mano, ¿no? O sea, hay muchas cosas, muchos temas. Obviamente tengo que respaldar la palabra de Dios, ¿no? Lo que yo digo, lo que yo creo. Pero hay muchos temas de actualidad, temas que a la gente le inquietan, que los tienen así como en angustia, en duda, y que estoy seguro que nosotros podríamos aclarar muchas cosas, ¿no? En sus mentes, y que de esa manera ellos podrían también interesarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene de todo, ¿no? Y de todo, para todos los gustos, de todos los temas, y ojalá que, bueno, la invitación es que sigamos estudiando, escudriñando, descubriendo cosas, ¿no? En su palabra, y que no nada más nos quedemos con eso, ¿no? Sino que podamos compartirlo. Y bueno, pues mi deseo es que podamos permanecer firmes, ¿sí? Ante esas cosas que vienen y que hemos estudiado, ¿verdad? Y ante lo que vivimos, porque todos nos hemos visto afectados de alguna manera, ¿no? Con estos tipos de temas, o cosas, y que podamos ser testigos, que podamos experimentar esta promesa, ¿no? Que dejó aquí registrada nuestro Dios, que si somos fieles, sí, pues es mi deseo, podamos un día visitar esos lugares, ¿no? Y ver con nuestros propios ojos todo lo que Dios hizo. Que Dios nos bendiga. Feliz semana.